Bienvenidos, mi nombre es Lucas Doreñuk y los invito a un nuevo capítulo de Historia en Hashtag para Página 16. Teniendo en cuenta el último 16 de marzo, vamos a partir de esta fecha para analizar la vida y la obra de uno de los personajes más icónicos de la historia contemporánea universal, como lo es Joseph Mengele, el ángel de la muerte de la Alemania nazi. Para analizar mejor la obra de este personaje, vamos a tomar la película Guacolda, película argentina emitida en el año 2013. Y, como se sabe, su argumento se centra en la vida de Mengele en la Argentina. La película relata la historia de una familia de clase media alta que vive en el sur de la Argentina, la cual uno de los integrantes de dicha familia, la esposa del matrimonio, tiene ascendencia alemana y tiene mucha relación a lo largo del film con lo que es la cultura alemana en sí. En este sentido, la familia adquiere un hotel que le dan asilo sin conocer desde un principio al criminal de guerra Joseph Mengele. Pero con el transcurrir del argumento de la película se van denotando distintos elementos que se pueden asociar con su identidad. Para comprender mejor el accionar de Mengele en la historia hay que entender un poco el contexto histórico en el cual se desenvolvió. Entre el año 1933 y el año 1945, Alemania estuvo dominada por el régimen del Partido Nacional Socialista, más conocido como la Alemania nazi. Y dentro de este marco o este lapsus de tiempo hay dos sucesos históricos trascendentales para analizar. Uno es la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 y el otro es un proceso histórico el cual ya lo trabajamos en otro segmento y estamos hablando del Holocausto, que fue el asesinato sistemático de judíos en manos del gobierno del Tercer Reich. En este contexto global, social, político, económico y cultural, es que Mengele realiza sus actividades como médico de la SS. Dentro del imaginario colectivo de la nación argentina está muy fuertemente instalada la duda de que si los nazis vinieron o no a Argentina, si vivieron o no en Argentina. ¿Qué hay de cierto en esto? En primer lugar, hay que analizar que parte de los gobiernos militares de la década del 30 en Argentina, como en la década del 40 y 50 el Partido Justicialista, tuvo mucha cercanía a lo que fueron los gobiernos totalitarios de Europa. Sobre todo lo que fue o lo que significó la coyuntura histórica económica en cuanto a las relaciones comerciales que entabló Argentina con el resto del mundo a partir de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta esto, los agentes sociales que facilitaron el acceso y la llegada mediante la famosa ruta de las ratas desde el puerto de Génova hasta el puerto de Buenos Aires de los nazis a la Argentina fueron el Partido Justicialista, la Cruz Roja Internacional y la Iglesia Católica, quienes le brindaron identidades falsas. Cabe destacar que el general Juan Domingo Perón admitía tener una fascinación por el fascismo, por la forma de impartir la política, el orden social y el culto a la personalidad. Inclusive hay testimonios de que el mismo general mantuvo charlas formales con Joseph Mengele en la Casa de Olivos. Otros jerarcas nazis que se suman a la lista de Joseph Mengele en la Argentina pueden ser Adolf Eichmann y Erich Priebke. En lo que respecta al personaje en sí, Joseph Mengele, más conocido como el Ángel de la Muerte, nació el 16 de marzo de 1911 en la región de Baviera, región perteneciente en ese entonces al antiguo Imperio Alemán. Para el año 1937 había concluido con sus estudios en Medicina y Antropología Humana y un año más tarde, en el año 1938, ya funcionaba como un agente de las Fuerzas Especiales de la SS. En el año 1943 iba a tener lugar sus acciones médicas dentro de lo que fue el campo de concentración de Auschwitz. En este sentido, sus investigaciones se centraron en lo que fue la genética humana y sobre todo su fascinación por lo que eran los gemelos. El primer rastro que se puede ver de Mengele en la Argentina se da en el año 1949, cuando llega a la Argentina con el seudónimo de Gregor Helmut, seudónimo con el cual se lo presenta dentro de la película. En este sentido, Mengele vivió o repartió su vida en la Argentina entre el sur de la Argentina, la Patagonia y Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que los jerarcas nazis, luego de la Segunda Guerra Mundial, eran fuertemente perseguidos por la Mossad y por los cazadores de nazis, buscando enjuiciarlos en una corte internacional. Así es que además de vivir en la Argentina, Mengele pudo vivir un año en Paraguay y a partir de la década de los 60 asentarse finalmente en lo que fue Brasil, donde viviría hasta el año 1979 en San Pablo. Todas estas problemáticas se pueden ver claramente en la película.
la relación de los nazis con la Argentina, la relación también simétrica que tenían los argentinos con el Partido Nacional Socialista, la fascinación de Mengele por la medicina humana y sobre todo los experimentos que realiza en la película en torno a la vida de un personaje de la misma y las percepciones que giraban en torno al mito racial. Esta película nos deja ver lo que es parte de la historia oculta de nuestro país y su relación con uno de los procesos históricos más importantes a nivel global, como lo fue el nazismo. De igual manera, se puede ver la importancia que tienen las políticas de los distintos gobiernos que afectan directa o indirectamente a las poblaciones. Asimismo, la figura de Joseph Mengele ha sido uno de los partícipes más importantes de la cultura en general, apareciendo en distintas películas, documentales e inclusive dedicándole canciones, como lo es la canción Angel of Death de la banda de thrash metal estadounidense Slayer. Cualquier duda, consulta o inquietud que tengas, o incluso si necesitas clases particulares de historia, podés contactarme al email que figura acá abajo o a mis redes sociales.